En el presente temario y una especie de complemento de lo que vimos en el temario de la clase pasada, vamos a hablar con respecto a los sistemas de seguridad, del uso del localizador, procedimientos normales y anormales y de emergencia, definiciones de altura de vuelo de los vehículos aéreos no tripulados y la reglamentación, algunas limitaciones y definiciones de curso geográfico y curso magnético. Para hablar de los sistemas de seguridad vamos a hacer énfasis en algunos puntos, como es el control manual, procedimientos ante pérdida de enlaces, otros procedimientos, otros sistemas para usar bajo condición de emergencia, uso del localizador y autocalibración de la señal del GPS. Control manual. ¿Se acuerdan que habíamos visto en clases anteriores que un dron puede tener distintos modos de control? Sí, puede tener un modo manual, puede tener un modo autónomo, puede tener un modo semiautónomo. Todos estos modos de vuelo, ¿sí? Responden normalmente a dos principios generales y a dos siglas que se están empezando a utilizar hoy a nivel mundial. Estas dos siglas son HITL y HOTL. Ya vamos a ver qué es HOTL, vamos a hacer hincapié en lo que es HITL. ¿Qué significa las siglas HITL? Quiere decir Human in the Loop. ¿Qué significa esto? Supongamos que lo que realiza el dron mediante la controladora de vuelo para realizar todo el vuelo es un ciclo de decisiones, es un ciclo de acción, digamos. Como que inicia con el ingreso de un input, ¿sí? Decide qué es lo que tiene que hacer, actúa sobre los comandos, vuelve a tomar la información y posteriormente vuelve a decidir qué es lo que tiene que hacer. Dentro de ese ciclo que realiza el dron para la operación, el sistema de control HITL implica que el operador, que el piloto del dron, está dentro de ese ciclo. Es decir, el que inicie el comando será el operador, ¿sí? Le dirá a la controladora de vuelo qué es lo que tiene que hacer, la controladora de vuelo hará lo necesario, ¿sí? Comandará sobre los motores, lo que sea necesario, ¿sí? Posteriormente se tomarán esos parámetros nuevos de vuelo, esos parámetros nuevos de vuelo van a ser enviados nuevamente a la controladora de vuelo y los va a recibir el piloto. Y en base a eso el piloto reiniciará el ciclo. Entonces, el control manual HITL quiere decir que el operador, que el piloto, tiene control sobre nuestro vehículo aéreo no tripulado. ¿Está bien? ¿Cuándo lo voy a utilizar esto? Cuando yo quiero realizar, por ejemplo, alguna tarea cotidiana, ¿sí? Cuando yo tengo la posibilidad de mantener un enlace estrecho, ¿sí? Un enlace sin inconvenientes, sin interferencias y sin grandes delays con mi vehículo aéreo no tripulado. ¿Está bien? Y cuando quiero realizar alguna tarea particular, por ejemplo, quiero tomar fotografías de, no sé, del paisaje, de caballos que yo voy a estar realizando una operación normal, digamos que necesito mantener el control constante del vehículo aéreo no tripulado. Por otro lado tenemos el control HOTL. ¿Qué significa? La única diferencia es que cambia la palabra, en vez de ser in the loop, es human on the loop, es decir, está por encima, ¿sí? Por encima de ese ciclo de decisiones que tomaba nuestro dron para volar. ¿Sí? Nosotros dijimos que el dron hacía una especie de ciclo de decisión para realizar el vuelo. En el caso del human on the loop, la persona, el piloto, el operador está por encima de ese ciclo. Es decir, el dron va a realizar todo lo que tenga que hacer, ¿está bien? Todo lo que tenga que hacer, y posteriormente la persona lo supervisará y realizará las tareas o las correcciones que requiera necesario. ¿Por qué se hacen estas dos diferenciaciones? Yo les dije recién que el otro se utilizaba cuando yo tengo un enlace sin delays con mi dron. Ustedes imagínense que estén operando un dron como el que tenemos en la imagen, pero que requiera correcciones constantes, ¿sí? Porque esté en un ambiente de turbulencia o por algún otro elemento, y que ustedes tengan un delay de enlace tanto de envío como de recepción de 2 segundos. Imagínense que ustedes reciben una señal en la cual detectan que su dron necesita más potencia. Entonces ustedes accionan sobre el comando para que el dron acelere, para que el motor acelere. Pero cuando ustedes recibieron la información, ¿sí? La recibieron 2 segundos tarde. Ustedes la van a tener que procesar. Les va a tomar X cantidad de segundos. Supongamos que somos inmediatos, no les tomó nada de tiempo e inmediatamente dan la respuesta para que el motor acelere. Como dijimos que teníamos un delay de 2 segundos, esa respuesta va a llegar 2 segundos más tarde. Quiere decir que desde el momento en que ustedes, o desde el momento en el que el dron necesitaba más potencia, hasta el momento en el que le llegó la orden
de aplicar más potencia, pasaron 4 segundos. ¿Sí? En ciertas circunstancias puede llegar a ser catastrófico. Estamos hablando en este caso de aplicar un poco más de potencia, pero podría ser otro, podría ser levantar o aplicar alerón a la derecha, ¿sí? Aplicar alerón a la izquierda. Cualquier comando, ¿sí? Lo estarían llevando con ese delay. Imagínense, vayámonos más a la distancia, imagínense el dron que voló en Marte. Imagínense si el piloto lo estuviera volando con el proceso Human in the Loop. ¿Sí? Sería imposible. Muy probablemente lo hubiera estrellado. ¿Por qué? Porque no hay forma de salvar ese delay que hay en la operación. Entonces, cuando yo necesito que mi dron realice correcciones instantáneas, que realice cierto tipo de maniobras, y yo no tengo la posibilidad de controlarlo de manera permanente y casi instantánea, se va a utilizar este tipo de control. Ahora, las salvedades, las posibilidades y distintas combinaciones de estos modos que puede haber serán tanto como la imaginación del fabricante lo permita. ¿Sí? Pero así como la imaginación del fabricante lo permita, también deberá especificar en el manual qué es lo que hay que hacer, qué experiencia requiere el piloto para operarlo y qué tipo de parámetros, por ejemplo, le tengo que cargar yo al dron para que pueda llevar adelante ese vuelo. ¿Está bien? Entonces todo eso va a estar previsto, todo eso va a estar establecido en el manual del dron. Ejemplo de qué hacer o qué limitaciones puede llegar a haber. Supongamos que nos compramos un dron que tiene la posibilidad de hacer un mapeo del terreno y mantenerse volando a una altura de 1 metro, ¿sí? En la ruta que yo le establezco, porque tiene sensores visuales. Una limitación para eso quizás sea que no lo pueda hacer de noche, porque al ser de noche los sensores visuales no van a captar la superficie del terreno y para la operación para el dron sería imposible. Otra operación quizás sea, o otro requerimiento sea que yo las rutas las cargue con waypoints cada ejemplo 200 metros. O que yo cargue directamente los puntos por los cuales decida que el dron pase. ¿Entiende? Puede haber infinidad de detalles que yo quiera calcular. O que el dron necesite que yo le ingrese. Todo eso va a estar establecido en el manual del operador. Procedimientos ante pérdida de enlace. ¿Qué es la pérdida de enlace? Vamos a hacer una definición, si bien hablamos un poquito en el módulo anterior. ¿Qué es la definición? Es cuando yo pierdo comando y control, ¿sí? O comando y comunicaciones con mi dron. Es decir, no le puedo dar una orden y no sé lo que el dron está haciendo. ¿Sí? Ahí yo tuve una pérdida de enlace. ¿Qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener que remitirme al manual de operaciones del sistema. Yo les he mencionado en capítulos anteriores de que un dron comercial, ¿sí? Un dron al cual la mayoría tenemos acceso, como un Phantom 4, un Spark, un Mavic, tienen establecido un procedimiento para actuar en caso de pérdida de enlace. El dron lo que va a hacer es, yo le voy a solicitar o le voy a programar, en caso de que pierda enlace, se vuelva a casa o que aterrice en el borde de estado o que se quede haciendo vuelo estacionario hasta que yo lo alcance y pueda retomar ese enlace. Ahora, cuando yo tengo otro tipo de vuelo, otro tipo de drones, muy probablemente estos sistemas también estén diseñados. Y vamos a ver por qué. La aviación es uno de los medios de transporte más seguros, pero no solo porque se utilicen los mejores materiales, porque se utilizan buenos procesos de control de calidad, sino también porque se es bastante pesimista a la hora de realizar los diseños. ¿Y por qué digo pesimista? Porque lo normal es que casi todos los sistemas esenciales para que se lleve adelante un vuelo suelen estar duplicados. Y si no existe la posibilidad de que estén duplicados, se diseña algún sistema para que los suplante en caso de falla. ¿Está bien? Así, por ejemplo, un avión puede llegar a tener 2 sistemas de bomba hidráulica y posteriormente tener un sistema de turbina de aire que en caso de que fallen los dos le permita obtener un sistema de control hidráulico de todas maneras. ¿Está bien? Puede llegar a tener, por ejemplo, un dron 2 canales de enlace y utilizar normalmente uno y en caso de falla accionar el otro. ¿Sí? Pero para resumirlo en palabras claras, ¿sí? No van a encontrar un fabricante de drones en el mundo que sea lo suficientemente optimista para pensar que su dron no va a tener nunca una pérdida de enlace. Lo demuestran un dron como un DJI Spark que tiene
el qué hacer en caso de pérdida de enlace. Ya está programado el dron qué es lo que va a hacer. ¿Está bien? Bueno, así como existe el failsafe que yo le puedo instalar, por ejemplo, a un dron, cualquiera así, van a existir otros tipos, ¿sí? Otros tipos de elementos o de sistemas que me van a permitir operar en caso de emergencia. Yo voy a tener, por ejemplo, la posibilidad de decidir, ¿sí?, que mi dron aterrice en el punto donde se produjo la pérdida de enlace. ¿Qué ventaja me trae esto? A ver, supongamos que yo tengo un dron de ala rotativa y yo decido que en el punto donde donde tenga la pérdida de enlace, aterrice. Yo sé que dentro de todo, ¿sí? Supónganse que cuando está aterrizando se choca un árbol porque no lo puede detectar al obstáculo, no lo puede esquivar. Yo sé que dentro de todo va a ser medianamente controlado lo que le va a suceder. ¿Está bien? Supongamos que yo planifiqué un vuelo con un dron de ala fija, ¿sí?, para que fumigue un campo. Si yo pongo que ante una pérdida de enlace aterrice, yo sé que por lo menos va a estar dentro del campo o en los alrededores. Si yo sé que no hay nada a lo cual puede afectar, yo sé que, por ejemplo, mi dron no se va a ir a estrellar con una escuela, por ejemplo, ¿sí? Está hablando de vuelta con ejemplos exagerados. Ahora existen otros métodos que puede ser, por ejemplo, el decidir el aterrizaje mediante la aplicación de inteligencia artificial. Es decir, el dron podría realizar un reconocimiento de imágenes y dirigirse hacia un punto en el cual pueda aterrizar. Como por ejemplo una pista, si yo lo tuviera preprogramado, un RTH para un dron de ala fija, y eso sería la pista. Si el dron pierde enlace con un autopilot y un procedimiento de reconocimiento de imágenes, podría aterrizar nuevamente en la pista, ¿sí? De hecho, los autopilotos de muchos vehículos aéreos no tripulados permiten directamente el despegue y el aterrizaje sin ningún inconveniente. O sea, lo realizan mediante GPS y demás, y los sensores visuales realizan el despegue y el aterrizaje. Todos esos procedimientos, todos esos elementos de seguridad que tiene el dron, yo los tengo que configurar, ¿sí? Y me evitan que la pérdida de enlace sea una situación totalmente complicada y peligrosa. ¿Bien? Obviamente yo tendré que prestar atención cómo va a ser el RTH. Fíjense, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, miren, yo tengo montañas, ¿sí?, a la derecha. Imagínense si mi dron está volando del otro lado de la montaña y yo no le seteo que tiene que ascender a una altitud mayor que la de las montañas para esquivarlas. Indefectiblemente se va a producir un accidente, ¿sí? Básicamente ya lo habíamos visto esto en módulos anteriores, pero es para tenerlo en cuenta, ¿sí? El RTH, ya sea el sistema con el que esté equipado mi drone, ¿sí?, con un failsafe, que venga ya equipado de fábrica, que tenga la posibilidad de utilizar inteligencia artificial para realizar el reconocimiento de la zona de aterrizaje o infinidad de etcéteras, yo lo voy a tener que configurar de manera correcta. Y voy a ser reiterativo, ¿de dónde voy a sacar las cosas que yo tengo que recargarle a ese sistema? Del manual del operador, ¿sí?, y del análisis del entorno donde voy a operar. ¿Está bien? Uso del localizador. ¿Para qué sirve el localizador de mi dron? ¿Está bien? Supongamos que estaba realizando un vuelo, estaba realizando una operación, de repente perdí el enlace, ¿sí? Y de repente mi dron aterriza, porque yo le había puesto que en caso de que tuviera una pérdida de enlace, aterrizara. Si yo voy al log de mi vuelo, ¿sí?, podré ver dónde fue la última posición que tuve y por lo menos poder ir a acercarme al lugar y buscar el dron en esa posición, ¿sí?, porque va a aterrizar más o menos unos metros de la posición donde yo recibí por última vez el enlace. ¿Está bien? ¿Para qué me sirve también? Para ver y para ubicar la posición del dron constantemente en la operación en la que estoy haciendo. ¿Sí? Porque yo puedo haber calculado mal un punto, yo puedo haber cargado mal un punto y puede llegar a haber alguna zona peligrosa, alguna zona restringida, puede llegar a haber algo que impida que mi dron realice la operación con seguridad. Entonces, para eso, si yo voy a utilizar el localizador, para eso, para ver dónde está el dron, para chequear la posición geográfica, ¿sí?, para chequear esa posición que no tenga ninguna situación comprometida, ni peligrosa, ni insegura para mi dron, ¿sí?, y que me permita también, obviamente, realizar la operación que yo quiero realizar. Eso básicamente son las funciones o para qué voy a utilizar el localizador.
Autocalibración de la señal de GPS, ¿sí? Supongamos la situación, ¿sí? Como la que estamos viendo ahí a la derecha. El GPS, los satélites del GPS me están buscando, están viendo dónde estoy en el mundo, ¿sí? Y me dan cierta información. Ahora, ¿puede que la información que yo esté recibiendo del GPS sea equivocada? Y ahí viene la gran pregunta. Puede llegar a ser equivocada. Pero ¿cuánto va a ser equivocada? Y va a ser equivocada por 100 metros. ¿Sí? No es que el GPS les va a decir, hola, usted amaneció en China hoy y les va a hablar en chino, no. ¿Sí? Va a haber puede llegar a haber algún desfasaje, ¿sí? En la información que puede venir dado por incluso hasta una falla en el reloj interno del sistema que ustedes tengan. Ante esa posibilidad existe la posibilidad de calibrar la señal de GPS. Por ejemplo, en los celulares Android, ¿sí? Hablo de Android porque no conozco iOS, no tengo el agrado, para no pelear con los fanáticos de iPhone, no tengo el agrado de operar iOS, pero tienen la posibilidad de bajar una aplicación que les permite recalibrar el GPS. Muchas veces ustedes pueden llegar a setear la posición conocida, ¿sí? U otras veces directamente la aplicación o el sistema actúa solo, ¿sí? Entonces existen dos formas de calibrar. Una es automático y la otra es mediante la corrección que ustedes le pueden poner al sistema. Entonces, si ustedes tienen un punto, por ejemplo, calculado y saben en el punto exacto las coordenadas, ustedes lo pueden utilizar para calibrar la señal de GPS. Colocan su dispositivo, colocan el dron en ese punto, ¿sí? E ingresan al sistema para la autocorrección diciendo que ese punto tiene las coordenadas 28 grados norte, 33 grados este, ¿sí? Y lo establecen. Obviamente, cuanto más exactas sean esas coordenadas que ustedes tengan para cargar, más fidedigna va a ser la información que posteriormente les va a entregar el GPS, ¿sí? Si ustedes ponen una coordenada que es más o menos 500 metros a la redonda, muy probablemente la calibración no va a ser tan efectiva. ¿Está bien? Entonces, ¿para qué uso la autocalibración? Cuando tengo algún error del GPS. ¿Cómo la puedo realizar? Automáticamente por el sistema o mediante el input de alguna coordenada manual, conociendo yo la posición en la cual estoy operando, ¿sí? Por ejemplo, esto ya es ejemplo y es anecdótico, existen en los sistemas de vuelo inercial, ¿sí? Con GPS y demás, existen dos modos para comenzar la operación. Uno es la autocalibración automática, podríamos decir, ¿sí? Entonces yo lo prendo y lo tengo que dejar un tiempo hasta que todos los sistemas se ponen en funcionamiento. Los drones, por ejemplo, hacen eso. Y existe otro modo, ¿sí? En el cual yo grabo la posición en donde quedó, ¿sí? Y posteriormente, cuando lo inicio, le digo, es la posición de la memoria, lo cual va a hacer que todo el procedimiento de autocalibración y de puesta en funcionamiento de todo el sistema sea bastante menor. ¿Saben? Lo único que hago con eso es ahorrar tiempo, pero obviamente el tiempo lo voy a aplicar o lo voy a utilizar cuando estoy finalizando la tarea anterior, por ejemplo. ¿Está bien? Imagínense que con el dron yo aterricé, lo dejé en el punto, ¿sí? En mi pad donde va a volar, y en ese punto le establezco la posición. Entonces la próxima vez que inicie va a iniciar más rápido. ¿Está bien? Pero me voy a tener que tomar el punto, me voy a tener que tomar el tiempo en el momento en el que aterricé. La Tierra. Vamos a hablar ahora de algunos conceptos de lo que es latitud y longitud, ¿sí? Sabemos todos que la Tierra está dividida en líneas imaginarias, ¿sí? Tenemos líneas imaginarias que pasan por los polos, por el polo norte y el polo sur, que se llaman meridianos, ¿sí? Y tenemos líneas imaginarias que son perpendiculares a estos, ¿sí? Son paralelos, podríamos decir, a los polos, ¿sí? Y que se llaman meridianos. Perdón, paralelos, justamente. Entonces, el meridiano 0, a partir del cual vamos a realizar todas las mediciones, el meridiano de Greenwich, y los paralelos, el 0 es el ecuador. ¿Está bien? Cuando yo quiero hablar de latitud y longitud, lo que hago básicamente es medir de la distancia en grados, ¿sí? Medir la distancia en grados de estas dos líneas de referencia, ya sea el ecuador o ya sea el meridiano de Greenwich, ¿sí? ¿Por qué lo mido en grados y no lo mido en
en metros o en kilómetros. ¿Se acuerdan que habíamos visto, ¿sí?, el concepto de velocidad angular cuando hablábamos de rotación? Y nosotros decíamos que de acuerdo al diámetro de la hélice o de acuerdo a la posición en la hélice en la cual nosotros vamos a medir la velocidad tangencial era una, ¿sí?, pero los grados girados eran exactamente los mismos. ¿Está bien? Si nosotros midiéramos la distancia, por ejemplo, ¿sí?, supónganse en un paralelo unos 30 grados del polo norte, la distancia va a ser mucho menor que en uno de estos, que en el ecuador. ¿Está bien? Entonces, si yo midiera distancia en vez de grados, ¿sí?, sería bastante complicado compatibilizar esas mediciones. Por eso es que se realiza la medición en grados. Y la medición en grados desde el ecuador se denomina latitud, y la medición en grados desde el meridiano de Greenwich se denomina longitud. ¿Sí? Así tenemos el ecuador dividiendo en dos hemisferios, hemisferio norte y hemisferio sur, ¿sí?, latitud norte y latitud sur. Y por el otro lado tenemos el meridiano de Greenwich dividiendo en longitud oeste y longitud este. Tengan presente que esto en muchos sistemas ustedes lo van a encontrar por sus siglas en inglés también. Una E y una W para significar este y oeste, ¿sí?, y obviamente una N y una S para norte y sur. Después existen infinidad de modos en el cual se escriben estas coordenadas. Pueden tener grados, minutos y segundos, pueden tener grados, minutos y decimales, pueden tener grados y decimales. Es decir, se les puede establecer 23 grados, 27 minutos, 15 segundos, por ejemplo, o pueden llegar a recibir 23 grados, 25 minutos, punto 25, o pueden llegar a recibir 23.283417333. Después existirá obviamente ciertos procedimientos para poder realizar esos cálculos y determinar ciertas posiciones. Un dato anecdótico y no menor, ¿sí?, es que, por ejemplo, todos los paralelos miden distintos, no existen dos iguales. En realidad puede llegar a existir dos iguales si estamos hablando de la misma distancia del ecuador, pero no van a existir más que esos. En cambio, los meridianos son todos iguales, ¿sí? Son todos iguales. Ahora, un dato a tener presente, ¿sí?, es que estos grados en los cuales se divide el meridiano se dividen en grados, minutos y segundos. Ahora, cada minuto, ¿sí?, cada minuto de ese grado, o sea, cada uno de esos 60 minutos que compone un grado, equivale a una milla náutica, es decir, 1,852 kilómetros. También es un dato para tener en cuenta cuando ustedes vean una carta, por ejemplo, o cuando vean una longitud, y que vean que esa longitud tiene diferencia de 2, 3 grados, es para que tengan una noción de la distancia a la cual está, ¿sí? Un minuto, una milla náutica, es decir, 1,8 kilómetros. ¿Está bien?